Bien, como les dije, estoy con Silvina Martínez, que es una abogada conocida, muy cercana a Margarita Stolbizer, ha hecho muchas denuncias de corrupción, y con Waldo Wolf, que es un diputado también muy conocido. La primera pregunta es para Waldo Wolf. ¿Hay en la Argentina un rebrote de antisemitismo? Porque vos has hecho algunas denuncias ante el INADI, ¿no? No, hay una reivindicación del antisemitismo por parte de ciertos sectores que reivindican el marcar las diferencias y denostar a alguien por su condición, sea cual sea. El que es judío porque es judío. Bueno, Cristina Kirchner acaba de hablar de los italianos. Los italianos, pero usted es parte de la corporación mediática. El fiscal Sáenz en su momento, cuando dijo que a Nisman lo habían matado, era parte de la corpo judicial. El campo es parte de la oligarquía del campo. O sea, todos hay que denostarlos. No puede decir, bueno, la verdad hay un periodista con el que disiento, hay un judío con el que disiento. Como yo soy judío, me cabe en la de judío. Entonces, además, hay una concepción, a mi entender, perversa, de que cualquier comunicador puede hablar de mi condición de judío, que es un hecho de mi vida privada. Si yo tengo ganas, hablo o no hablo. Usted no se sienta. Es una religión. Pero es una religión, pero digo, a mí usted me está invitando acá y un periodista me invita en tanto y en cuanto mi condición de diputado nacional. Claro. O sea, yo no se me ocurre que un periodista se sienta y me diga, pero usted dígame, ¿cuál es su condición sexual? Porque en todo caso me tiene que preguntar, ¿usted está dispuesto a hablar de ese tema? Claro. Cualquiera opina de mi relación con Dios o de mi condición de judío libremente. Y eso es lo que pasa. Entonces, como yo soy un hombre que hoy tiene cierta presencia en los medios y tengo un lugarcito chiquito, humilde en la política, pero vengo de una carrera en la sociedad civil como actor de la sociedad civil. Sí, has sido vicepresidente de la DAIA. Fui vicepresidente de la DAIA, fui 6 años presidente de la federación que no crea los clubes de la comunidad, antes fui secretario de seguridad de una institución de la comunidad, antes fui líder de un espacio juvenil de la comunidad, vengo de una vida, entonces dice, bueno, a este le pegamos por eso. Pero a mí lo que me preocupa o me ocupa es esta liviandad con que cualquiera se mete en la condición de cada uno opinando lo bueno y lo malo. En el caso puntual de lo que me tocó esta semana es el periodista Víctor Hugo Morales opinando respecto de mi relación con Dios. Él dijo taxativamente, empezó un programa diciendo que yo era un reventado de la política, un hombre de la derecha, que yo no creo serlo, pero aunque lo fuera, ¿cuál es el problema? Porque parecería que ellos pueden decidir quién es bueno y quién es malo, ¿no? Y dijo, ¿en qué cree esta gente? Refiriéndose a los judíos que piensan como yo, que Nisman fue asesinado, le hacen trampa a Dios. Y ahí estoy presentando una denuncia en el INADI y mañana me recibe la interventora. Es lamentable Pero además es la inobjetable. estigmatización, ¿no? Yo le hago una pregunta, porque algunos están discutiendo todavía si... Porque además creo que habló, porque Nisman no debe estar enterrado donde esté enterrado. Primeramente que la verdad que habla de la ignorancia de Víctor Hugo Morales porque él me adjudica a mí la posibilidad de decidir dónde se enterraría a una persona que lo decide su familia y además confunde la AMIA con la DAIA porque yo era vicepresidente de la DAIA en aquel entonces y los cementerios están bajo la órbita de la AMIA. Pero al margen de eso, algunos están discutiendo si lo que él hizo es antisemitismo o no, ¿no? Porque él dijo, taxativamente, dijo, ¿en qué cree esta gente refiriéndose a los judíos que consideramos que Nisman fue asesinado, le hacen trampa a Dios? Yo le hago una pregunta, cambiémoslo el sujeto. Si yo hablo de cualquier otro colectivo, ¿quiere de los gitanos? ¿En qué cree esta gente? Le hacen trampa a Dios. Mañana me denuncian. Claro. Si yo hablo de los... aborígenes. ¿En qué cree esta gente? ¿Le hace trampa a Dios? Me denuncian. Bueno, yo lo he denunciado, mañana me presento a ratificar mi denuncia. Y quiero aclararle a la audiencia, a usted, primeramente que a mí no me ofende, Víctor Hugo, porque ofende el que puede y no el que quiere. Yo no me doy por ofendido. Pero segundo, yo esto no lo hago por mí. Me gusta porque algunos personajes de la política dicen que yo me victimizo. No han tomado ni un café conmigo. Lo último que hago es victimizarme. Yo los persigo a los antisemitas. A los que profesan la judeofobia y el antisemitismo, yo los persigo. No me victimizo nunca. Esto lo hago por enriquecer cívicamente nuestra sociedad. Yo me defiendo solo. Ahora, fíjese usted que si un maestro que ve a un comunicador
público, denostar a un colectivo, en este caso como los judíos que creemos cierta cosa, mañana denosta a un alumno, entonces yo estoy defendiendo a aquellos que no tienen posibilidad de defenderse, estoy defendiendo a aquellos civiles, a aquellos actores de la sociedad civil que no tienen la posibilidad de exhibirse como yo. Y yo quiero que quede claro que no se puede opinar respecto de la vida privada de la gente en cuestiones que tengan que ver con la vida privada, en cuestiones que tengan que ver con los derechos individuales. Y mi religión pertenece a mi ámbito privado. A mí me banco, Víctor Hugo me dijo que era un arrastrado de la política, un hombre de la derecha, todas esas cosas despectivas que tiene de referirse a otro, es parte del juego político. Con mi religión y con la de nadie, no. Y le repito, no me victimizo, los persigo, le voy a hacer todas las denuncias que tenga que hacerle a él y a cualquiera que se meta con esto. Silvina, hay una operación venganza en la Inspección General de Justicia, que aclaremos que es un organismo muy importante, sobre todo para las denuncias sobre corrupción, ¿no? Claro, la IGJ, la Inspección General de Justicia, es un organismo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires que inscribe las empresas y las fiscaliza, y las entidades civiles también. Por eso es la importancia y por eso el cristinismo decidió de entrada poner al mando de este organismo a un militante, ¿no? A una persona como es Ricardo Nissen, que era apoderado de los hijos. Es apoderado de los hijos, exacto, es apoderado de OTESUR, se presentó precisamente cuestionando una resolución de la IGJ ante la Cámara Comercial, es testigo propuesto por Cristina Kirchner en el juicio de los Sauces, y ahí también es un dato no menor, no es lo mismo que se presente como testigo un abogado especialista a que la persona que te vaya a testificar a tu favor sea un funcionario público precisamente a cargo del organismo de controlar las entidades o las empresas. Y esta persona ha comenzado un operativo, o sea, respondiendo a las órdenes directas, ¿no?, de Cristina Kirchner. ¿Por qué digo esto? A ver, ¿es muy prestigioso o tiene muchos antecedentes en el ámbito de derecho societario? Sí. Ahora es un militante, ¿no? Y los militantes son fanáticos, no sé, cada uno puede tener su ideología claramente en distintas de sus profesiones, pero cuando vos estás fanatizado con una determinada, en este caso, ideología política, no pensás con coherencia o de forma racional. Y lo que vemos en la IGJ... Sobre todo en un organismo que tiene que tener cierta independencia, ¿no? Independencia, porque son organismos de control, como puede pasar con la UIF, como puede pasar con la Oficina Anticorrupción, con la FIP. Son organismos que, si bien cada gobierno siempre va poniendo a gente más afín a su perfil político, que eso sucede en todos los gobiernos, son personas que no solamente tienen que tener antecedentes, sino que tienen que tener una independencia. Y otra cosa por la cual nosotros también los cuestionamos a Nissen en la IGJ, de ser idóneos moralmente, ¿no? Recientemente nos hemos enterado, y por eso lo cuestionamos, que Nissen fue sancionado en un tribunal hace pocos meses por temeridad. Temeridad es una figura exclusiva para aquellos abogados o partes en un proceso que inducen a error al juez a propósito. En este caso, Nissen había presentado pruebas falsas, casualmente yo digo libros adulterados, tal como TESUR, la empresa del cual es el apoderado, libros que habían sido con firmas apócrifas y cambiadas las actas. Sobre la base de estos libros adulterados de una empresa, siguió adelante un juicio e intentaba ganarlo, aún sabiendo que estos libros habían sido tachados de nulos, de falsos, en sede penal. Bueno, una persona con estas características no puede estar a cargo de un organismo tan sensible. En los últimos días ha comenzado también un operativo, una cacería frente a aquellas personas que estuvieron a cargo de las áreas que impulsaron las investigaciones en contra de las empresas o la fundación de Cristina Kirchner. A ver, una cosa que les quiero preguntar a los dos es cómo están viendo la justicia, porque la justicia ha estado levantando la prisión preventiva de varias personas, de varios que estaban con... pero entrando al tema de la justicia, a Waldo Wolf le voy a preguntar qué van a hacer ustedes, que son la oposición. Obviamente sos diputado, no sos senador, pero perteneces al espacio de la oposición de Juntos por el Cambio. Y en el Senado, Juntos por el Cambio, la oposición tiene la llave para aprobar o no el pliego del juez Daniel Rafecas como procurador general, es decir, como jefe de todos los fiscales del país. ¿Qué va a hacer la oposición en el Senado? ¿O qué debería hacer? Porque como sos senador, así que no podés. No, primero le voy a decir qué vamos a hacer, porque eso ya está dicho. Los principales referentes, lo dijo Patricia Burrich, que es la presidenta del PRO, lo dijo el presidente del radicalismo, que es Cornejo, lo reiteró el presidente del interbloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados, que es Mario Negri. Y Lilita también se expresó al respecto. Todo el conjunto de senadores, el bloque, más de 24 senadores, que corresponde al tercio,
van a votar juntos. Acá no va a haber fisuras. Por sí o por no, pero votan juntos. Por sí o por no van a votar juntos. Eso es lo que ¿Por vamos. sí o por no? Para por lo que vamos a hacer, Waldo Wolf. por lo que vamos a hacer. Ahora le voy a decir lo que yo voy a transmitir a la mesa cuando me toque, que lo hago públicamente. Yo, en lo personal, tengo una posición respecto de Rafecas. Tuve cuestiones personales jurídicas con Rafecas. Yo lo denuncié en el Consejo de la Magistratura y fue sancionado. Porque te amenazó. Yo le pedí juicio político y además lo denuncié por una... Yo lo denuncié por amenaza, lo que se probó es que hubo una intimidación, porque se comprobó que me llamó después que lo critiqué en un programa de televisión, y él mismo declara que me habló en términos ásperos y difíciles. Dice él que me llamó después de que lo critiqué en televisión por única vez en su vida y me habló en términos ásperos y difíciles. Mi recomendación es anterior a decidir quién es el procurador, que es, primero, limitemos el periodo del procurador. El procurador es vitalicio. Tiene la suma del poder público para... es decir, que se puede quedar hasta que se muera. Exactamente. Entonces, tiene más poder que la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte Suprema de Justicia está diluido entre 5 jueces. Entonces, yo lo que voto, y esto es un aporte a mi entender cívico al país, es no darle la suma del poder público a nadie, porque el día de mañana cambia el signo de gobierno y queda una persona elegida por este gobierno. Así que, primero lo que yo propongo es, en una reforma de la justicia, en la parte que debe hacerse, es no darle la suma del poder público, ni a Rafecas ni a nadie. Segundo, yo estoy convencido, porque lo dijo Alberto Fernández, no lo dije yo. Alberto Fernández, hay un videíto que circula por las redes, que va a volver a circular, donde Alberto Fernández, en esta característica que tiene, que es una habilidad en la Argentina, porque puede decir dos cosas antagónicas en 5 minutos, y la mitad de la gente lo aplaude, la mitad se calla. Él dijo que Cristina, ante Nelson Castro, en un programa de televisión, en el 2015 dijo, Cristina se va a retirar del poder taxativamente, con 2 máculas. El haber hecho aprobar por ley 2 leyes para prevenirse de 2 delitos cometidos. Dijo él, la trató de delincuente. Alberto Fernández trató de delincuente a su vicepresidente. Y dice, el de Chicone Calcográfica, y la desestimación de la denuncia del fiscal Nisman al haber hecho aprobar por ley, perdón, el memorándum con Irán. O sea, la expropiación de Chicone y el acuerdo con Irán. En las 2 intervino Rafecas. Rafecas interviene en la causa Chicone, en una causa Fue el primer juez. Escandalosa, es apartado por ese tema, y en la segunda desestima... En los 2 fue el primer juez. En los 2 fue el primer juez y en los 2 fue apartado. Entonces, mi voto, primero, es que trabajemos en que nadie tenga la suma del poder público. Lo segundo, yo públicamente dije, yo voto porque Rafecas no sea, porque además yo creo que viene a consagrar la impunidad, porque es el proyecto de Cristina Fernández de Kirchner. Y por último, entender de que además nosotros tenemos una obligación, que es representar el sentir promedio de nuestro votante. A mí no me gusta hacerme exégeta de la totalidad de los votantes, porque no creo en el mesianismo. Pero si me permite, una de las banderas que nosotros hemos sostenido y que somos muchos, yo entre ellos, no estamos dispuestos a soltar, es la bandera de la lucha contra la impunidad. Darle la suma del poder público a un fiscal propuesto por Alberto Fernández, que desembosadamente y a cielo abierto dijo que las 2 causas más escandalosas de Cristina Fernández de Kirchner fueron de alguna manera garantizadas por este candidato a procurador, para mí es un escándalo, y yo entiendo que lo que nosotros no podemos hacer es dejar de representar al núcleo duro de nuestro votante, que además los que creemos en esto tenemos que sostener esta bandera, y yo soy uno de los que creen esto. Silvina, ¿hay una justicia más flexible ahora con las prisiones preventivas? Digamos, ¿qué ha cambiado con el cambio de gobierno? Yo lo que creo es que tiene que ver con un programa o un operativo, como decimos, que viene desde las altas esferas del Poder Ejecutivo para lograr la impunidad de básicamente Cristina Kirchner y después algunos de los funcionarios que la acompañaron en su gestión anterior y que también están actualmente como funcionarios. Un momento. ¿Impunidad significa postergar la definición de las causas o la declaración de sobreseimiento de ella? Ellos van por todo, ellos van por la declaración de sobreseimiento, a través de la nulidad, a través de una declaración de sobreseimiento lisa y llanamente, y después por la limpieza de la imagen. Pero si eso no se
se puede conseguir porque es muy difícil, porque las pruebas son muy contundentes, porque hay distintos jueces que fueron interviniendo a lo largo de todas las causas judiciales, todas las instancias también opinaron, ahora están en juicio oral. Por más que ellos cambien los querellantes a través de la FIP, la Oficina Anticorrupción o la UIF, y tratando de cambiar el enfoque, tratando de nombrar a un procurador afín que dé su orden a través de los fiscales, que son los que tienen que querellar en estas causas también de corrupción tan importantes, a través de diferentes mecanismos que intenten lograr la impunidad de Cristina Kirchner. El siguiente estadio de todo esto va a ser hacerlo más lento. Si no se puede lograr la impunidad a través de todos estos mecanismos, será, bueno, dormir las causas lo más que se pueda. En la mayoría de las causas, por ejemplo, Tesoro y los Sauces está en instancia de juicio oral, Tribunal Oral 5, que está dadas las condiciones hace meses para que se fije la fecha y aún no hay fecha de comienzo. En la causa de obra pública, que sí está comenzado, está pendiente un recurso en manos de la Corte, que no se sabe qué dirección va a tomar y si esto en definitiva no va a tirar para atrás el proceso y vamos a estar otra vez durante mucho tiempo sin poder avanzar con relación a las causas de Cristina. Yo creo que tiene que ver con un plan orquestado, volvemos a lo mismo, los funcionarios que colocaron en diferentes lugares, el plan de nombrar a determinado procurador, el plan de amenazar abiertamente en forma pública a los jueces y fiscales que investigaron los hechos de corrupción de Cristina Kirchner, señalándolo con el dedo, y a todo aquel que pretenda seguir con su trabajo y hacer lo que tiene que hacer, va a correr la misma suerte, que en principio es amenaza, pero después van por juicio político, van por desplazarlo o por intentar, en definitiva, manchar su buen nombre y honor, como lo han hecho en otras oportunidades. Dijo el presidente con nombre y apellido, y lo dijo Dalbón el otro día, cuando murió. Exactamente. Bonadío dijo, no te creas que era con vos, ahora sí. Exactamente. Ahora, tienen una doble vara. La muerte de Bonadío, porque yo, digamos, a ver, ¿cómo lo veía a Bonadío? Bonadío era un juez muy especial, que no tenía relación con los otros jueces, hacía lo que él quería, no... ¿Significa una, digamos, una pérdida importante para las causas de corrupción? A ver, yo creo que lo más grave de todo esto es que cuando vos tenés el fallecimiento de una persona, de un juez, y la mayoría de la ciudadanía se considera desamparada o considera que ahora nadie va a animarse a investigar, hay algo que le está fallando a las instituciones democráticas. Y ahí te tenés que replantear vos como presidente, como grupo del Poder Ejecutivo, qué es lo que está pasando. Pero más allá de eso, la suerte es que Bonadío pudo terminar gran parte de su trabajo y la mayoría de las causas están elevadas en juicio oral, y eso es muy importante. Ahora, también tenemos que estar atentos los ciudadanos, los diputados opositores, los miembros de la sociedad civil en su conjunto, para que los jueces hagan su trabajo, proteger y dar garantías a aquellos que quieren hacer su trabajo y los persigan, pero también reclamar a aquellos otros para que hagan lo que tienen que hacer, porque, a ver, no puede ser que la justicia esté en manos de un juez y que ese juez por algún motivo pueda salir de su cargo, en este caso por una desgracia del fallecimiento, y que pensemos que las causas caen y nadie va a seguir impulsando las causas contra el kirchnerismo. Decime, Waldo, a propósito de Bonadío, a mí me llamó mucho la atención la alegría casi descarada de muchos sectores políticos. Bueno, pero si me permitís, tiene que ver con lo que nosotros empezamos hablando. Acá hay un tema cultural. Y vos hablabas recién de la doble vara. Fíjate que ellos, por ejemplo, le adjudican la enfermedad de Timerman a la mala sangre que Timerman se hizo porque fue acusado por un juez, que es lo que puede hacer un juez. Ahora, a Pepe Liasef lo echaron de Radio Nacional. Y lo trataron de pseudo periodista. Y le dijeron que era mentira lo que finalmente se logró. Ese cáncer es natural. El otro es infringido por la fuerza del mal. Y esto es peligroso. Festejar a la luz del día la muerte de alguien, para mí es de una bajeza absoluta. Mira, el kirchnerismo que me deben estar viendo, a mí me pasa factura porque yo fui uno de los detractores de Timerman políticamente. Sin embargo, yo escribí un libro, que la mayoría no lo leyó, y en el libro siempre digo que yo no me meto con su religión. De hecho, hubo algunos miembros de la comunidad judía que querían echarlos de la AMIA a él como socio porque decía que él había incumplido alguna cuestión vinculada a su religión. Y yo, que me considero un demócrata, me opuse porque digo, yo lo critico como canciller. Claro. Yo no me puedo meter en su vida privada. Bueno, ellos son exégetas, intérpretes del bien y del mal. Entonces, el mismo que por Twitter te dice, por culpa tuya
a Timerman le agarró cáncer, es el mismo que festeja la muerte de Bonadío y habla de justicia divina. La verdad que es gravísimo creerse con la liviandad de que uno puede interpretar la justicia divina, para quien está bien morirse y es parte del bien y del mal, y para quien está mal morirse y es parte de un grupo social que le inoculó una enfermedad. Yo creo que habla de una locura. Nosotros a veces tenemos una función terapéutica. No es que yo sea terapeuta, pero la verdad es que a veces uno dice, estamos en manos de loco. Un tipo que escribe y dice, está bien que se haya muerto, porque hay justicia divina. Y por otro lado dice, pero el otro no se murió porque... Bueno, uno dijo la muerte le sienta bien, ¿no? Claro, sí. Y bueno, un personaje marginal de los arrabales de la moral. Sí, pero es abogado, pero de la verdad es que, abogado del presidente. La verdad, mire, yo lo digo siempre, te tuteé, te traté de usted, te vuelvo el tú. Yo lo digo siempre, hasta en la guerra uno permite que el enemigo entierre a sus muertos con honorabilidad. La verdad que uno puede hablar, si quiere, de Bonadío en su gestión o de su gestión de juez, porque cuando uno es juez está expuesto a que lo hagan. Uno puede hablar de Timerman como canciller, bien o mal. Uno puede hablar de Wolf, bien o mal. Uno puede hablar de vos, bien o mal como periodista. Ahora, el día que murió, digo, eso se aprende en la casa. El día que murió, quédate callado. Hacé silencio, permití que entierren al muerto. Con Nisman pasó lo mismo. Sacaban fotos de su vida privada. Ahora, no te metas con Néstor Kirchner, ¿eh? No te metas con Evita, no te metas con Perón. Y yo estoy de acuerdo que no hay que meterse con Néstor Kirchner, que no hay que meterse con Evita, que no hay que meterse con Perón, pero tampoco hay que meterse con Nisman, tampoco hay que meterse con Bonadío. Y si nosotros no recuperamos los valores mínimos que una sociedad tiene que tener, culturales, para pactar ciertos valores de convivencia, volvemos a la barbarie, a ver quién es más fuerte, quién es más bárbaro. Hay un tema que está en estos días muy en auge, que es el de los presos políticos. Que inclusive está dividiendo al gobierno. La mitad del gobierno, yo creo que la mitad que responde al presidente, dice no hay presos políticos. De hecho, el propio presidente dijo ayer que no había presos políticos, y hay otra mitad del gobierno y otros que no están en el gobierno que dicen no, acá hay presos políticos. Y lo siento reclamar airadamente a Julio Debido. ¿Ustedes qué creen de esto? Además lo obligan, porque a ver, lo más grave de todo esto, más allá de la fractura interna de un gobierno, con la gravedad que tiene que ver el tema de que existen presos políticos en un determinado país, como puede suceder en la Argentina, que ellos tratan de instalar. Ahora, un momento, Silvia, quedan... Con prisión preventiva queda muy poco, todos están condenados. Exactamente. Y además, Debido, quien reclama esta situación, tirado en su casa en Zárate, en una quinta impresionante, cuando después le dieron la prisión domiciliaria. O sea, estamos hablando de que además el 40% de las personas que están detenidas hoy en las cárceles están con prisión, o sea, sin condena firme, ¿no? Estamos hablando sin condena firme. Entonces, pero juzgada por un tribunal horario. Exactamente. A ver, lo que tenemos en la mayoría de los casos, en todos los casos, de presos comunes o de presos que son políticos, no presos políticos, sino políticos presos, es que han sido juzgados por un tribunal competente, con todas las garantías constitucionales, con el derecho de defensa totalmente garantizado en las distintas instancias, y hoy están cumpliendo una condena que no está firme porque falta la última instancia, que es la Corte Suprema, y que demora muchísimo tiempo. Volvemos a lo mismo. No tiene plazo, además. Exacto. El 40% de los que están en las cárceles, por estadística oficial, son en las mismas condiciones. Entonces parecería que lo que vale acá es el currículum. Si vos fuiste exfuncionario kirchnerista en tu currículum, entonces sos un político, un preso político. Ahora, si vos sos un ciudadano común que cometió un delito, al igual que los otros, pero no tenés en tu currículum que fuiste funcionario kirchnerista, entonces está bien que estés detenido sin condena firme. Entonces, a ver, queremos tratar la prisión preventiva, está perfecto, pero la analicemos para todos los ciudadanos, para todos los que están no de acuerdo a si son kirchneristas o no, y de acuerdo a lo que tiene que ser. La otra cuestión, lo que yo decía, que tiene una doble vara. En una entrevista hace poco, Alberto Fernández dice públicamente que es tremendo que un fiscal como Stornelli, por ejemplo, que esté procesado, siga en funciones, que tenía que pedir licencia mínimamente. Ahora, ¿Cristina? Claro, tiene sentada al lado con 7 procesamientos. Hoy no le queda ningún pedido de prisión preventiva de desafuero, pero hasta hace 5 minutos lo tenía. Gran parte de su equipo
Mena, Zanini, y podemos seguir nombrando, están procesados. Entonces, a ver, la doble vara. Si son funcionarios kirchneristas, no, son perseguidos políticos. Hay un grupo de tareas que los persigue y tiene que ver con el lawfare, etcétera, etcétera. Los demás, no, son tremendos. Entonces, esa doble vara que es la que manejan continuamente. Waldo, ¿hay presos políticos? ¿O este debate? Mire, por empezar, ella decía la cantidad, yo tengo otra cifra acá, pero detenidos en cárceles federales sin sentencia firme, el 60% de los detenidos en cárceles federales está sin sentencia firme. Es muy hábil el kirchnerismo para llevarnos a esto, porque nos hace discutir mientras pasan elefantes por adelante. La mejor manera de esconder un elefante en la 9 de julio es llenarla de elefantes. Mire, la definición de preso político es a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Es lo que pasaba en la dictadura. Claro. Es lo que pasa en Venezuela. Cuando no hay proceso, no hay nada. Exactamente, cuando lo detiene el Poder Ejecutivo. Primero es importante decir, vos nombraste a dos de los presos más famosos que tiene el kirchnerismo, que es Debido y Vudú. En los dos, la denuncia se inició durante el kirchnerismo. Así es. En juzgados federales. Quiero aclararle a la gente también, porque el kirchnerismo nos mete en esto, y parte del peronismo nos mete en esto, que a los jueces los elige el Senado de la Nación, que tiene mayoría peronista desde el año 83. O sea que es una pelea entre ellos. Nosotros estamos viendo una pelea entre dos bandas. Una banda que quiere aportar algo de racionalidad al mundo y a la Argentina, liderada por el presidente Fernández, lo banco en esta, ¿no? Yo soy muy crítico del presidente Fernández, en esta lo banco, y lo vamos a bancar, ¿eh? La oposición racional, la oposición que quiere un país que pueda salir al mundo y contar que tenemos cosas malas, que en algunas cosas no nos ponemos de acuerdo, pero que queremos una justicia independiente y una justicia lógica, lo vamos a bancar. Y una cantidad de pungas, de carteristas. Vudú es un preso político. Mire, el caso de Chicone Calcográfica es el caso más emblemático de la corrupción en la Argentina. Algún día van a tener que hacer una película, así como hicieron la película del robo del siglo. Expropiaron Chicone para esconder al dueño, y en la sesión en la que se lo expropió, quien presidía la sesión era el dueño. Era Vudú. Entonces, claro que es mucho más glamoroso llegar a casa o salir en un programa de televisión y decir, a mí me persiguen porque vengo a defender el latinoamericanismo. Son una banda de ladrones. Debido era el cajero del kirchnerismo, era el que recaudaba. Por eso les da miedo cada vez que tuitea, porque él sabe para quién recaudaba. Vudú se quedó con Chicone y todos los senadores votaron expropiar Chicone. Es un caso único en la historia. Nadie reclamó la propiedad de Chicone, porque la propiedad de Chicone era del que presidía esa sesión, que era Vudú. Entonces, nosotros tenemos una función pastoril hoy, los diputados, que es repetir como un mantra, no estamos locos, no estamos locos. Gente, son ladrones de gallina, de muchas gallinas, son ladrones de carteristas, de muchas carteras en los subtes, pero son ladrones. Acá no hay presos políticos y lo vamos a bancar a Fernández en recuperar la institucionalidad de un país que no quiere caer en la locura. Le agradezco a los dos, ¿eh? Gracias. Una pausa.